Mi nombre es Ana Itzel Sánchez Garrido, voy en la FE Zaragoza, soy una estudiante de psicología que les va a hablar acerca de hipnosis y la terapia de regulación. Y bueno, vamos a empezar obviamente por las bases de la hipnosis, que bueno, desde 5.000 años antes de Cristo, los asirios y los bolivianos utilizaban este método como métodos exorcistas hipnóticos en sus prácticas terapéuticas, en donde también los hebreos, los árabes, hindús, japoneses y chinos son herederos de la hipnosis tradicional, en donde la concentración y la quietud y como tener ciertas imágenes, palabras y movimientos provocaban reacciones sanadoras en la mente. Entonces, esto como que se usaba en una terapia de mente que posteriormente comenzó a ser ya parte de una ciencia, es decir, la psicología, y fue Mesmer, el precursor de la hipnosis moderna, el que empezó a hacer como pases con la mano de los enfermos que pues él atendía, les respiraba en la cara y los ponía en contacto con objetos magnetizados. Ahí se empezó a despertar como el interés con las crisis curativas que provocaban todos estos. Luego fue Braid, que fue uno de los últimos autores que impulsó la investigación, centrándola más acerca de las habilidades de una persona hipnotizada y aportando ya teorías psicológicas tal cual. Pues aquí fue cuando empezó a tener como un fundamento ya teórico, y bueno, fue Wundt y Hall quienes impulsaron el estudio de la hipnosis en la psicología científica. Actualmente estos procedimientos de inducción hipnótica forman parte de la mayoría de manuales de psicoterapia y de modificación de la conducta. De hecho, esta información también he sacado de un manual. Las bases teóricas son que cuando alguien está hipnotizado, tiende a recibir como el dominio de una inducción hipnótica, es decir, tiene que pasar por este proceso, ¿no? Pero para que esto se considere como que sí fue hipnosis, necesita tener como ciertos puntos, en específico son tres. El aumento de sus respuestas a las sucesiones ya podría ser catalepsia, analgesia, amnesia y entre otros. Informa de experiencias inusuales como de pensamientos ilógicos, distorsiones de la percepción, entre otras cosas. Posteriormente vamos a hablar un poco más acerca de los efectos que tiene, de las reacciones que puede llegar a tener. Y por último, muestra una apariencia hipnótica, como alargamiento de pasividad, fijeza al mirar, como que mira fijamente algo y él mismo informa que fue hipnotizado, o sea, sí puede saber que fue hipnotizado. Y bueno, las teorías especiales se adaptan como abogan que hay un estado espacial, como que un estado en el que estamos como en el medio del consciente y el inconsciente y no sé qué. Y bueno, esto se le conoce como un alterado de conciencia que habitualmente está dominado en el trance que se alcanza tras la inducción hipnótica. Y bueno, Hilgard defiende la existencia de subsistemas cognitivos controlados por la jerarquía de la mente, por el control central del ego, y que hay dos supuestos básicos en esta teoría. Son que al mayor nivel de trance, mayor nivel de disociación, y el nivel mayor de trance alcanzable vería la persona de persona en persona es inmodificable. Es decir, que si eres sugestionable a la hipnosis, pues lo vas a hacer y de que cuanto más lo practiques, más fácil se va a ir haciendo, pero si no lo eres, no te pueden forzar simplemente a que seas como, ajá, no te pueden obligar a ser sugestionable y no te pueden como obligar a ser hipnotizado, o sea, eso no pasa. Y bueno, por lo contrario, las teorías generales suelen rechazar la noción del trance debido a que no son medibles con criterios independientes. Y de hecho, por eso el tercer punto del que hablamos anteriormente, el de que la misma persona tenía que informar que fue de que inducida, que fue hipnotizada, se quitó en cuanto a los criterios, porque justo no es medible, no es como que pues le preguntes si todo el mundo te puede decir que sí, cuando pues realmente no pasó, puede que sí haya pasado, entonces actualmente las bases quitaron ese argumento. Y bueno, se toman conceptos de la escuela de Nancy, enfatizando en las variables contextuales y su interacción con las variables personales que van determinando las conductas hipnóticas. Y bueno, algo aquí
que se me hace importante mencionar es que uno de los padres de la hipnotización moderna, de la hipnosis moderna, es Milton Erickson. Este personaje, desde muy pequeño, le dio un ataque de polio. No recuerdo exactamente qué edad tenía, pero con ese ataque quedó inmóvil. Entonces no se podía mover, estaba confinado básicamente a una silla de ruedas. Eh, pero entonces su familia hacía lo posible como para seguirlo incorporando en las actividades. Entonces lo ponían en la ventana y aunque él no saliera a correr, podía estar en la ventana viendo a toda su familia como pues corría y él venía desde una a farm, como una tipo granja, un lugar muy grande en donde, ajá, pues tenían varias actividades. Entonces él veía todo, pero un día se les olvidó totalmente pues que lo tenían que acercar a la ventana y él se quedó de que así sin nada que ver, sin nada que hacer, no se podía mover, no podía ver nada, no podía distraerse para nada. Entonces cerró los ojos y empezó a imaginar qué pasaría si él estuviera en la ventana, si él se pudiera mover, qué estaría viendo, qué estarían haciendo sus hermanos, como a esta hora más o menos qué hacen. Y cuando se dio cuenta, él se había movido a la ventana. No lo hizo de manera consciente, solo abrió los ojos y dijo, ay, ¿en qué momento me moví? Entonces, él desde ese entonces le dio bastante curiosidad esto de la hipnosis y esto de estar como en un estado no consciente, en donde de todas maneras puedes hacer cosas y puedes moverte y tu cuerpo sigue funcionando. Y también sentó las bases en terapia familiar, justo porque todas las observaciones que veían eran de su propia familia. Entonces, al observar todas estas interacciones, también le llamó la atención ya en el futuro. Y bueno, pasamos al siguiente tema, que es la inducción a la hipnosis. La situación hipnótica se refiere a un conjunto de comportamientos percibidos como involuntarios o automáticos que aparecen tras la aparición de un llamado método de inducción. O sea, no aparecen de la nada. Hay veces en las que, no sé, nos avientan algo y nosotros mismos como por puro reflejo lo hacemos, pero no se pasó por un momento de inducción, entonces pues esto no cuenta. Bueno, hay ciertas reacciones, son tres, las motoras, las sensoriofisiológicas y las cognitivo-perceptivas. Las motoras son como la levitación o la caída de un brazo en movimientos rotativos del brazo, movimientos rápidos del globo ocular, son denominados ideomotores, ya que se asume que provoca una imagen o una idea sugerida. Luego tenemos las reacciones sensofisiológicas, que suelen rotularse como idiosensoriales y engloban reproducciones de sensaciones pertinentes a los cinco sentidos. Es decir, algo que hacía Erickson era pedirle a sus pacientes que tomen un dulce y que lo saborearan y que como que le pusieran atención a la sensación de estar saboreando un dulce. Entonces, algo como así. Y también también se dan reacciones propias sensitivas, como reacciones biológicas y reacciones psicobiológicas, no, psicofisiológicas. Ajá. Y bueno, por último, tenemos a las reacciones cognitivo-perceptivas, que se refieren más bien a fenómenos en cuanto a memoria. Podría ser una amnesia total, que no recuerde nada, una amnesia parcial, que no lo recuerde, pero que luego lo recuerde, o sea, como temporal. Y hay un fenómeno que es totalmente lo contrario, que es la hiperapnesia, y es que no, en vez de olvidar algo, sino que recuerda además. Se dan otros elementos cognitivos, como las alucinaciones ya sea positivas o negativas, la disociación o la distorsión del tiempo en cuanto a regresión o progresión. Y bueno, una persona puede ser susceptible o hipnotizable cuanto más elementos de estas diferentes categorías ejecute. Y bueno, voy a apoyarme un poco en la tabla de la diapositiva pasada, es decir, como el primer nivel son estas reacciones motoras, el segundo nivel son reacciones sensoriofisiológicas y el tercer nivel son las cognitivo-perceptivas. Es decir, que en un nivel como leve puede empezar a sentir pues la mano caída, como, ajá, reacciones motoras. El segundo nivel, que es un nivel medio, ya puede empezar a meter los cinco sentidos y ya empezar como esto a saborear o como a sentir en su cara la brisa del mar o lo que sea.
Y bueno, ya en un nivel profundo es cuando aparecen las reacciones cognitivo-perceptivas, en donde puede llegar incluso a afectar la memoria o su espacio temporal. Y bueno, también nos habla de la importancia de otros dos fenómenos que son la homoacción y la heteroacción, que hacen referencia a la disminución de la latencia en el cumplimiento de la sugestión a medida de que se va repitiendo y la reducción de latencia debido al cumplimiento de otras sugestiones diferentes previas. Es decir, que en cuanto vayas practicando cada vez más la hipnosis, se va a hacer de manera más rápida. Normalmente en la primera sesión se dedica realmente a cómo establecer los parámetros para entrar en hipnosis, para que la segunda sesión sea más rápido, la tercera sesión sea aún más rápido y así sucesivamente. O sea, todo esto tiene que ver bastante con la práctica y no solo dejarlo ser. Y bueno, aquí nos habla del método que se utiliza para la hipnosis. Esto es como antes de llegar al proceso de tal cual inducir a alguien en un estado hipnótico. Suele comenzarse explicándole a las personas en qué consiste la hipnosis, eliminando los conceptos erróneos que se tenga previamente, además de hablar sobre los riesgos que puede conllevar. Normalmente vemos, bueno, siento que ahorita ya casi no, pero antes en la televisión siempre era como de te hipnotizan para que le hagas como gallina, o hagas esto, o hagas el otro, pero no tiene realmente no sé si eso se hace por puro show y no por motivos terapéuticos. Entonces es importante como no decirle no va a ser así, no te voy a pedir que hagas una gallina, todo esto va a ser con puros fines para que tú mejores y no va a tener ningún otro objetivo más que mejorar. Y bueno, se le pide una colaboración ya que sin esta será imposible llegar al trance. Es importante que la persona confíe en su terapeuta, que se haya ya establecido una relación para que esto pueda llegar a ser. Y, ajá, luego suele establecerse algún tipo de señal visual que el paciente pueda hacer para indicar que ya se tiene que interrumpir la inducción. Puede ser que presenta mareo, que presenta muchísima pesadez o incluso que siente como que está flotando. Todo esto pueden ser como red flags, entonces es recomendable no seguir con la inducción, como que pasarlo un rato y descubrir exactamente qué pasó y ya luego poder seguir. Pero, ajá, todo esto no se ignora. Finalmente, se le indica que el esfuerzo para cumplir una sugestión y en caso de que se presenten distractores, se toman como motivos para relajarse todavía más. Es decir, que si pasa un camión y suena horrible, esto lo vas a usar para que se motive más a estar relajado y no se le pide exactamente que lo ignore, se le pide que lo escuche también y que lo utilice para que pues, no se distraiga tanto. Y bueno, también se indica que en la primera sesión no siempre se logran niveles profundos de hipnosis gracias a la homoacción y la heteroacción, que pues la práctica va mejorando. Es decir, puede que la primera vez solo se haga un test a ver si eres sugestionable o no. Si resulta que sí, la segunda vez ya entras en un estado leve de hipnosis, luego va aumentando, puede que por unas 2, 3 sesiones estés en nivel medio y ya luego poder llegar a un estado más profundo. Y bueno, están los test de oscilación sensorial, que sirve como una medida de la capacidad de la persona para beneficiarse de la hipnosis. La hipnosis, como todas las técnicas, todo el mundo lo puede aplicar, pero eso no significa que le vaya a servir al paciente. Cada paciente tiene su propia forma y como que cada persona es independiente, entonces lo que le sirve a uno probablemente no le va a servir a otro. Entonces, por eso primero se hace un test a ver si pues sí le va a servir o si de plano no le va a servir y para saber pues qué sigue. Bueno, luego se coloca a la persona de pies juntos y brazos pegados con los ojos, pidiéndole permanecer relajada. Eh, Vamos a hacer una pequeña demostración con un peluche debido a que pues no podemos tener a una persona, pero ajá, imaginémonos que este peluche, que es un dinosaurio, es como el ejemplo, ¿no? A ver, le voy a poner como su base para que pueda estar aquí parado. Ok. Ajá. Entonces, hagamos de cuenta que este es el dinosaurio que tiene como sus manitas en la parte de abajo. Ajá. Entonces, se hace algo, bueno, pueden ver el procedimiento en la pantalla y si quieren luego como explico y mientras
lo voy a como a recrear. Normalmente también para la hipnosis se necesita como cambiar la voz. La voz no tiene que ser como tan fuerte, sino que tiene que transmitir como esta relajación. Entonces se intenta hacer como suave y no tan fuerte. Entonces, ajá. Pues bueno, ok. Le voy a pedir a mi paciente, por favor, que se pare con las piernas rectas y los brazos también rectos para que podamos seguir con el ejercicio. Le voy a pedir que cierre sus ojos, que escuche mi voz, que empiece a respirar de manera relajada, que se sienta que, que se sienta lo más relajada posible. Respire a través de la nariz, por favor, y vamos a contar. Va a exhalar 3 segundos, sostener un poco y luego inhalar otros 3 segundos. Vamos a hacerlo juntos. Exhala, mantén, inhala, inhala, 3 segundos, mantén, exhala. Inhala de nuevo, mantén y luego exhala. Vas a seguir respirando de esta manera. Eh, Vamos a empezar con el ejercicio. Cuando te sientas muy relajada, me voy a acercar y en el momento en el que sientas que toco tu hombro, te vas a comenzar a balancear. Estos balances van a ser de enfrente hacia atrás y cada vez se van a hacer mucho más fuertes. En el momento en el que te sientas cómoda y en el que ya no puedas más con todo este balanceo, te vas a dejar caer. Y ya, hagamos de cuenta que se dejó caer. Bueno, el punto de esto es que si la persona lo hace bien y si se deja caer completamente, es que le tiene confianza al terapeuta y que pues ya se estableció y que de hecho sí es sugestionable porque pues pasó la prueba, por así decirlo, pero si todo esto, pues si no pasa nada, significa que no es sugestionable y sí comienza como a moverse y sí se empieza a balancear, pero pone como un pie para recargarse, para no caer totalmente, significa que o el terapeuta lo hizo muy rápido o que esta persona pues no confía al 100% todavía en el terapeuta, entonces se tiene que hablar al respecto, se tiene que seguir estableciendo una confianza y ya luego seguir con el tratamiento. Y bueno, el siguiente ejercicio, no creo poder ser capaz de representarlo con mi peluche, pero se los explico. En el siguiente ejercicio tiene que levantar el globo ocular como hacia arriba, ver hacia arriba lo más que se pueda y se le va a pedir que mantenga este movimiento pero que cierre los párpados. En ese momento, ujú, todo lo que puede mantener en la posición para bajar los párpados. En ese momento el terapeuta le pide que abra los ojos para comprobar que sigue como mirando hacia arriba y que pues está siguiendo las instrucciones y que las entiende más que nada. Se le hacen preguntas acerca de si confía o no confía el terapeuta, eh, además de preguntar qué es lo que ha hecho. Eh, el siguiente ejercicio es que entrelace sus manos juntando las palmas con el psicólogo, es decir, que las ponga las manos como algo así, o así, como quieran. Y bueno, ya el terapeuta va a como poner las manos juntas, como algo así, y se le va a indicar que cuando quite mis manos, intentarás separar las tuyas y observarás que no podrás. Pedirle que como que haga fuerza. Y incluso si se hace este ejercicio, se puede notar que la persona como que hace como fuerza y luego como que la quita y luego como que vuelve a hacer fuerza de nuevo. Es porque pues está siguiendo las instrucciones. Está intentando como quitar la mano, pero no puede.
Y bueno, si se cumple esta sugestión, podría hipnotizarse con facilidad, y si no se cumple, se le indica que es posible que algunos ejercicios hipnóticos no sean apropiados y que se siga pues otra técnica para pues la mejora del paciente. Y en caso de tener éxito, se pueden seguir con otros ejercicios. Y bueno, una parte importante de la hipnosis es salir del trance. De hecho, uno de los riesgos sí es quedarse como ahí atrapado, como quedarse en ese estado, porque pues el terapeuta no lo sabe sacar. Entonces es importante saberlo y siempre sacar del trance a alguien. Y bueno, para salir de la hipnosis se introduce una sugestión previa, lo que se hizo desde el inicio, para que se establezca pues una señal. Se le pide que imagine que camine cada vez más deprisa y se le sugiere que cada vez más activado, pero más relajado, pero igual que siga relajado. Este, y al acabar el conteo del 1 al 5 va a poder abrir los ojos y salir de la hipnosis sintiendo unas enormes ganas de seguir trabajando con su problema. Si la persona se resiste a salir de la hipnosis, se le deja unos minutos, se le deja descansar, como que seguir en trance, y luego se le vuelve a pedir que, que lo haga. Y luego se formulan preguntas. También algo importante, para salir cuando sale del trance, tiene que permanecer sentada, porque uno de los efectos secundarios, por así decirlo, es como mareos o puede desbalancearse. Entonces, se permanece sentada para pues evitar que se caiga o le pase algo. Y bueno, después de esto se le hace preguntas acerca de qué sintió, de qué estaba pensando, su grado de satisfacción, además de establecer relaciones que pueden provocar y potenciar la hipnosis. Entonces, como esto ya lo hizo una vez, a la siguiente vez va a ser más fácil, y de hecho se puede como saltar el inicio de todo esto y entrar directo a la hipnosis, depende cuánto hayas avanzado o no en la primera sesión. Y bueno, también hay ciertas variaciones de la hipnosis. La hipnosis no solo es de terapeuta a paciente, en la gran mayoría de veces lo es, y se recomienda que lo sea a veces. Pero también existen algunas como la sugestión indirecta, en donde a través del diálogo se puede enfatizar un mensaje camuflado mientras se sugiere situaciones que facilitan el cumplimiento de las sugestiones. Es decir, hacerlo como bajita la mano, no decirle tal cual de que te voy a hipnotizar y esto voy a hacer, sino se le dan mensajes como de indirectos, como camuflajeados, para que logre entrar en trance. Y de hecho, una forma de hipnosis también es al momento de estar en terapia, cuando asientas, cuando le dices, ok, y no sé qué, o sea, lo haces con tal tono y ese siempre como ciertos movimientos que lo hacen entrar en un tipo trance, pero esto se le llama una terapia de hipnosis sin trance. Entonces, esto es un poco más complicado y también es una de las variaciones. Y bueno, también está la autohipnosis, en donde el sujeto es el quien se autogestiona. Y no sé si recuerden el ejemplo anterior que vimos de Milton Erickson, que simplemente cerró los ojos y ya se había movido. Esa fue una autohipnosis. Nadie lo sugestionó, nadie le dijo nada, nadie lo movió de ahí. Él solito empezó como a imaginar cosas y se empezó a sugestionar. Entonces se hizo una autohipnosis. Y bueno, se le puede pedir que levante, esto es como un ejemplo, como un ejercicio. Se le puede pedir que levante los globos oculares tanto como pueda, justo como en el ejercicio pasado, que baje los párpados, pero no los ojos, y que respire profundamente, que exhale, y al tiempo que relaja el globo ocular y que experimente una sensación de flotación, se le pide a la persona que se concentre en la sensación y que permita que su brazo levite, apoyándose de la imaginación, obviamente, y este ejercicio suele durar como un minuto. Y luego como lo vas practicando, pues va siendo más fácil. Esto es como un ejercicio de autohipnosis, pero puede tener como ciertas variaciones también el propio ejercicio, porque no vas a ir en el metro y le da nada de usar tu brazo, ¿sabes? Se ve raro. Entonces, pues no se tiene que hacer así, sino que se puede sustituir. Ya cuando vaya siendo como cada vez más rápido y ya que lo haya hecho varias veces como en su casa y en un lugar cómodo para la persona, puede cambiarse un poco. En vez de levantar el brazo, podría decirse que se toque la pierna, o que meta la mano en la bolsa, o que meta, no sé, que use la mano en otra cosa, o que vea el celular incluso.
Entonces, ajá, se puede hacer en todos lados, se puede ir adaptando en la situación en la que esté, pero pues ajá, este es un ejercicio. Y luego seguimos con que la hipnosis no siempre es apropiada para todos. Todas las personas son diferentes y va a haber ocasiones en las que no va a funcionar. Y bueno, hay veces en las que incluso se recomienda que ni siquiera se intente como aplicar. Pues la hipnosis se utiliza en cualquier tipo de problema, pero no en cualquier tipo de persona. No se utiliza cuando el cliente tiene muy corta edad, tiene la imaginación a todo lo que da, lo cual no es recomendable. Cuando los sujetos están psicológicamente mermados, cuando las personas con rechazo intenso hacia la hipnosis y la sugestión, porque este rechazo va a hacer que no sea posible, porque ya se sugestionaron básicamente. Y bueno, las personas poco sugestionables, es decir, que ni siquiera pueden entrar en trance, el que se le intenta forzar puede generar una frustración y puede incluso llevar la terapia como hacia atrás en vez de ir avanzando y ayudar al paciente con el problema. Cuando las personas desean ser hipnotizadas para experimentar sensaciones únicas o extraordinarias, es decir, como hipnotíceme para que pueda ver a mi mamá muerta, no sé, cosas así, pues no se recomienda porque no se hace con un motivo terapéutico, solo es como por el show y eso es lo que se veía como en la tele y por eso empezó a llamar bastante la atención, pero pues realmente en terapia se recomienda no hacerlo. Cuando las personas deseen ser hipnotizadas bajo el supuesto de que su cambio será automático, es decir, perdón, que piensen que en cuanto los hipnotices su problema se va a ir, se va a desaparecer, ellos ya no van a tener que hacer absolutamente nada para que para que se vaya su problema, cuando pues es el contrario, o sea, aunque la hipnosis ayuda, incluso al final se le menciona de que cuando salgas del trance vas a tener unas inmensas ganas de trabajar en el problema. No es una solución rápida ni de la noche a la mañana, entonces se tiene que mantener como constante y se tiene que aplicar cambios para que pues esto funcione y que se pueda resolver apropiadamente el problema. Y bueno, luego tenemos a la terapia de autorregulación. Es uno de los principales, bueno, uno de los principales problemas de la hipnosis es que no se tiene tal cual una evidencia empírica, o sea, no es como que podamos abrir la mente y ver que aquí vive el inconsciente y de este lado está el consciente y de este lado está el subconsciente. Y entonces, pues no se puede comprobar tal cual. Y la falta de investigación al respecto, porque pues mucha gente lo ve como un hobby o mucha gente no cree en ello o pues justo por lo que ve en televisión, cree que totalmente es una broma, entonces pues no lo ven como tal cual una ciencia, lo cual pues ha repercutido en la falta de investigación al respecto, pero se creó una alternativa, que es la terapia de autorregulación. Eh, es una alternativa a la hipnosis tradicional, se fundamenta en el uso terapéutico del fenómeno denominado recuerdo sensorial, que se divide en tres fases. La primera se realiza en ejercicios de recuerdo sensorial, como que recuerdas que te estabas comiendo unos tacos ayer en la esquina de allá. En la segunda, el sujeto experimenta repetidamente sensaciones más físicas como respuestas a ciertas imágenes o sugerencias. Es decir, ¿qué le vas a decir? Como le pones como una imagen o es como, imagínate esto y va a tener una sensación más física. Es como de, ay, sí lo puedo sentir, sí puedo sentir cómo mi mano está tocando el hielo y así. Y bueno, entonces luego tenemos la tercera fase, que es que el paciente está altamente receptivo a cualquier tipo de inducción. Es decir, que pues ya hagas lo que hagas va a entrar y va a ser cada vez más rápido. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la fase 1, siendo que la diapositiva me quedó muy larga, pero se hace lo que se pueda. Se comienza exponiendo el fundamento de la autorregulación, donde se necesita que el paciente se muestre motivado y con una actitud positiva y con una gran cantidad de atención para pues, que todo esto se pueda llevar a cabo. El primer ejercicio es un recuerdo sensorial en donde se le pide que induzca la mano derecha en un recipiente con agua fría, con hielos, o sea, fría, fría.
y se le pide que describa las sensaciones que está percibiendo. Incluso se le pueden sugerir algunas si no se le ocurre. Y se le pide que retenga en la memoria cuando pues va sacando la mano del recipiente. Su descripción normalmente son físicas, como, ay, siento la mano muy fría, siento la mano como entumida, no sé, incluso mis uñas se sienten raras, cosas así. Y bueno, luego se volverá a inducir la mano en el agua fría, pero esta vez asociando las sensaciones con imágenes o pensamientos que le ayuden a reproducir las mismas sin necesidad del estímulo real, es decir, sin la necesidad de tener que tener la mano en agua con hielos. Entonces, ajá. Luego se le indica que puede retirar la mano del recipiente, ya se le seca la mano con un paño y el terapeuta de que retira el recipiente con agua y le pide al paciente que estire el brazo con la mano hacia abajo y reproduzca las sensaciones que anteriormente había percibido. Como le acaba de pasar, esto va a ser como algo relativamente fácil y generalmente el paciente informa varias sensaciones, por ejemplo la rigidez, la cual es útil para la continuación del procedimiento y que debe de ir siendo cada vez reforzada con el terapeuta. O sea, incluso si no es rigidez, si es como frío, si es alguna otra sensación, todo esto se va reforzando porque es lo que nos va a servir. Y se le pueden proponer varios ejercicios, además de recuerdo sensorial, pero no siempre es necesario realizar todo ese ejercicio para aportar datos predictivos al éxito terapéutico del procedimiento. Y bueno, luego tenemos la fase 2, donde se le pide al paciente que reproduzca nuevamente esta sensación de rigidez que había hecho la sesión pasada. Se le pide que pues recuerde todo, pero se le va proponiendo una nueva asociación. Por ejemplo, que sea cuando toque su mano. Cuando toque la puerta, su mano se volverá rígida y fría. Entonces, así se puede ir haciendo con cualquier cosa. Cuando toques el bolígrafo, cuando entres a sesión, cuando toques tu computadora o incluso el celular. Entonces, ajá, se puede ir aplicando en diferentes sensaciones y como esto ya se trabajó de manera anterior, va a ir siendo, va a ser como más rápido asociarlo. Después de esto, el terapeuta puede proponer asociaciones similares con otras sensaciones como el olor, la salivación, y incluso se le pide que se acerque a la puerta y deje que las cosas ocurran. Y en caso de que se cumpla la sugestión, se puede ir proponiendo una nueva sensación. Por ejemplo, justo lo que dije, cuando toque el bolígrafo, va a volver a sentir su mano rígida y al final se le pueden dar sugerencias directas. Por ejemplo, ahora asocie esas sensaciones para tocar este libro. Entonces pasamos de la simple sensación a irlo asociando con otras cosas, con otros objetos y con otras sensaciones tanto físicas como sensoriales. Y bueno, en la fase 3 comienza como sugerencias al paciente diciéndole que cualquier pensamiento tendrá un importante impacto sobre sus emociones y sus comportamientos. A esta fase también se les llama fase de generalización, ya que es posible manejar cualquier tipo de sugestiones, tanto hipnóticas como tradicionales y terapéuticas, no, modernas y tradicionales. Y es que aquí se le dice así porque aquí puedes hacer lo que quieras. O sea, ya está. Si quieres cambiar de terapia de autorregulación a hipnosis tal cual, puedes hacerlo. Eh, Se recomienda mantener el trato con el paciente y que pues se aplique lo que se le pidió consentimiento para, pero ajá, en ese estado son muy susceptibles a básicamente todo. Por lo tanto, es posible entrar directamente en el tratamiento del problema o el motivo de consulta, y si es posible, haciéndolo mediante técnicas de role-playing, como tú eres este, yo soy este, y vamos a como que ir jugando con eso. También el condicionamiento encubierto, técnicas aversivas, incluso una reestructuración cognitiva. Y al final se establece una señal, en el caso de la hipnosis tradicional, que le denomina una señal de rehipnotización, mediante el cual el paciente estará en condiciones, sensaciones terapéuticas futuras de recibir rápidamente las sugestiones sin la necesidad de repetir absolutamente todo el procedimiento. Entonces, aquí con esta señal, el procedimiento va a ser mucho, mucho más rápido y pues se va a seguir teniendo como esto. Y bueno, luego tenemos el caso clínico.
en el cual Carmen es una mujer de mediana edad, es inteligente y con una complexión atlética, que venía fumando mínimo dos cajetillas de cigarro desde los 20 años. En la primera sesión se le aplicó un procedimiento completo de la autorregulación de sus tres fases, que se le aplicaron fundamentalmente en dos sugestiones terapéuticas. Se le sugirió que el cigarrillo, tenerlo en los dedos, de que provoque una reacción de repulsión como de asco, algo más aversivo, e incluso se tuvo que detener la sesión en dos ocasiones para evitar que vomitara, indicando que pues efectivamente la sugestión funcionó. Al final de la sesión se le establece una sesión para poder volver a este estado hipnótico. Incluso esto se demuestra en que la segunda sesión, con la ayuda de esta señal, la paciente entró en trance en menos de 10 minutos, o sea, muy rápido, y que podía interrumpir la reacción de querer fumar pensando en que simplemente no lo quiere o que no le interesa fumar. Y al final de la sesión se le sugirió con contundencia que siempre que había un paquete o toque un cigarro, piense en que fumar tiene las mismas reacciones que en estas sensaciones. O sea que cuando vea un cigarro en la vida real o una cajetilla, pues que le produzca esta aversión o este asco, esta repulsión en todas ocasiones. En la tercera sesión, Carmen necesitó solo 45 minutos para alcanzar un grado de receptividad a las sugestiones terapéuticas gracias a la señal de reinducción que se había hecho anteriormente. Y confesó haber fumado en dos ocasiones. Sin embargo, pues ya no tenía la intención de mantener este comportamiento. Entonces tuvo recaídas, sí, pero siguió adelante. Y para la cuarta sesión ya no había fumado absolutamente nada en absoluto. Incluso en su oficina le habían ofrecido cigarros y decidió no aceptarlos y no los aceptó. Entonces, bueno, estableció un programa de autodeterminación que consistía en repetirse que no quiere fumar y se le dio por terminada la terapia en 4 sesiones. Carmen fue atendida por teléfono en 2 ocasiones porque marcó debido a que tenía dificultades, pero después de un año envió una postal diciendo que había sido plenamente feliz y que nunca más había vuelto a fumar. Este es uno de los ejemplos, pero también hay variaciones. Bueno, la autorregulación fisiológica parte del mismo principio del recuerdo sensorial, al cual se le añade el empleo, el aparato de biofeedback, el procedimiento dirigido especialmente a pacientes escépticos y tratamientos mentales como conductas de enfermedad y hospitalizados. Tiene criterios de aplicación, que es que no todas las personas responden exactamente igual a la hipnosis. Pueden algunos no tener esta sensibilidad hipnótica. Y luego se hace una evaluación crítica, en donde, pues, como todavía es una terapia joven, por así decirlo, y falta demasiada investigación al respecto, se trata de una terapia breve, potente, agradable y cómoda para el paciente, pero que también puede ser flexible y se va adaptando a diferentes situaciones, diferentes individuos, trastornos y alteraciones. Entonces, como se mencionaba antes, se puede usar en cualquier caso, pero no se puede usar con todo el mundo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme, por estar aquí. Ya.